Lo estamos haciendo laburar, pero vale la pena, ¿eh? Vamos a hablar con la productora en su momento. La jornada de hoy amerita la presencia del GPS humano Mario Weinfeld analizando un fallo de la Corte muy esperado, ¿no? Sí, un fallo muy esperado, muy demorado. También se tomó su lindo tiempo. Un fallo importantísimo, un fallo histórico, un hito, creo yo, en la historia de la democracia, y trataremos de decir por qué. En definitiva, en redondo, y esto mayormente, seguramente nuestro público bien informado lo sabe, la Corte declaró constitucional plenamente la ley de medios y aplicable al Grupo Clarín, que es el que planteó su inconstitucionalidad, sin que tenga ningún plazo, ninguna variante, ningún espacio para hacer otra cosa que cumplirla. Cumplirla. No tiene tiempo, no tiene plazos, no tiene plus, no tiene plazo, no tiene nada. Esta decisión se toma por mayoría, una mayoría conformada de modo particular. 6 jueces dicen que en principio y en líneas muy generales la ley es constitucional. Sí. 6 contra 1. El 1 es Fight, que declaró la inconstitucionalidad de todo, de toda la ley, y hasta yo diría del universo, de Marte. Se entusiasmó el juez Carlos Fight en contra. Los otros dijeron, la ley es constitucional, la ley es constitucional en grandes trazos. De los 6 que dijeron eso, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda establecieron alguna limitación en orden precisamente a los plazos. Hicieron sus interpretaciones, con las que no me voy a extender, porque si no se va a hacer muy largo y trabajoso, por las cuales Clarín tendría mayor plazo para hacer lo que se llama la desinversión, o sea, la adecuación de su patrimonio a lo que marca la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Los otros 4 jueces, a saber, el presidente de la Corte, Lorenzetti, Hayton, Zaffaroni y Petracchi, un cambio en la mayoría. ¿No? Sí, Petracchi cambió su posición, de las que venía teniendo, no solía votar junto con Lorenzetti, no se llevan bien. Petracchi apoyó, ellos dijeron la ley es plenamente vigente, y así es, se hace mayoría. No hay instancia en la Argentina ulterior a la Corte Suprema, y Clarín dice que va a ir a las instancias internacionales. Nadie cree que vaya a tener éxito. Eso es más para hacer tachín, para plantear y demás. Y mientras tanto, por otra parte, la ley se aplica. Uno podría decir a partir de mañana, o si querés, si notificamos a abogado de Clarín, que supongo que se habrá notificado, a partir desde hoy. Ya está. Ese primer punto. Porque es un hecho. ¿Cómo razona la Corte básicamente? La Corte toma. El fallo es larguísimo, tiene casi 400 páginas, y Petracchi, que el que fue más largo, le metió más de 100. O sea que uno la miró, digamos. Cada juez fundamentó su fallo. Cada juez fundamentó, lo cual no siempre ocurre, y uno piensa, ¿qué quiere decir eso? Que ha habido un debate, que no están estado de acuerdo en todos los detalles, y yo creo también que todos quisieron poner su voto. Claro, y algunos acompañan el voto de otro en otros casos. En algunos casos. A veces se forma mayoría. Acá cada uno quiso expresarse. En parte porque hay pequeñas diferencias. En parte, creo yo, porque todos quisieron dejar su marca. Claro. Es un voto que es histórico. Hay varios jueces que que se van a retirar en un año, en 2 o en 3. Es difícil que tengan otro juicio de esta dimensión. En 3 humanos tal vez quisieron dejar su marca. ¿Qué dice la Corte respecto a las muchas discusiones que hay en juego? Primero, el Estado tiene derecho a regular la economía en general y el sistema de medios en particular. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. ¿Puede alterar el régimen existente? Puede. ¿Pueden los tribunales revisar eso? Pueden y deben. O sea, no es que los tribunales, porque se dictó una ley, que a veces lo han dicho algunos partidarios oficiales, ya se dictó una ley y es intocable. No es así. Los jueces pueden revisar la constitucionalidad. En este caso, ¿es constitucional o no? Es constitucional. ¿Por qué? Porque los planteos que hizo Clarín no han sido probados. Porque la regulación no damnifica el derecho a la libertad de información. Y sí lo puede damnificar la concentración. O sea, en definitiva, la Corte recoge los principios básicos de la ley y los hace suyos. Clarín planteó, sufrimos un perjuicio económico que nos deja insustentables. O sea, nos llevan, por decirlo muy rápido, a la quiebra. La Corte dice, no es lo mismo perder plata, o sea, tener un perjuicio económico, que ser insustentable. No es lo mismo tener un lucro cesante, un daño, dejar de ganar que quebrar. Si Clarín alega que quedó en situación de ser insustentable, tendría que probarlo. No lo probó. Si no lo probó, no sirve. ¿Puede afectar una ley el patrimonio de determinadas empresas? Puede afectarlo. ¿Y qué derecho tienen las empresas? El día de la mañana, si lo consiguen comprobar, reclamar una indemnización. La Corte esto ya lo había dicho alguna vez antes y lo ratifica. En sustancia, la Corte ratifica todos los lineamientos principales de la ley y luego agrega una serie de argumentos que los abogados, que en derecho se llama, siempre con un latinazgo a lo que los abogados acudimos demasiado,
un obiter dictum, que son en realidad consideraciones que hacen los jueces que no forman parte de la sentencia. Por lo tanto, no son De la cosas materia jugadas. en discusión, digamos. Claro. Entonces, no son cosas jugadas ni forman parte de su obligatoriedad. Son conceptos. Los jueces opinan, alegan, dan contexto. Y ahí le pegó un poquitito al gobierno. Al gobierno. Al ¿La gobierno. publicidad oficial? La publicidad oficial, la organización del AFCA, determinada el no cumplimiento acabado de la ley en muchos otros aspectos, planteos en los cuales yo creo que la Corte tiene bastante razón en general. Me parece que se excedió un poco en su argumentación y la verdad, uno en castellano que lee. La Corte le dio una piña de nocao a Clarín y le dio un analgésico. Claro. O sea, le dio un placebito también le dio, o por lo menos le facilitó algo que el día de mañana Clarín puede argumentar. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar ahora es que todo esto va a ir a una serie de instancias administrativas. Van a salir rápido, hay que ver. Clarín se va a defender como un gato panza arriba. Va a plantear chicanas, va a dar vueltas, tiene que hacer una cantidad de cosas. El Estado tiene que ver cómo administra. Esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero se ha producido un cambio cualitativo en la Argentina. O sea, se ha resuelto que la ley es válida, que el Estado puede intervenir, una ley de sesgo, digamos, antioligopólico, una ley contra la concentración económica, una ley que inclusive ha hecho escuela en nuestra región, porque desde que se dictó la ley hasta hoy se sancionaron otras y se están estudiando y se están discutiendo. Y se puso en cuestión el tema de los medios, ¿no? Totalmente, está en la discusión de toda la región y uno podría decir algo. Vos sabés, Daniel, que yo soy súper restrictivo respecto de hacer profecía, porque uno vaya a saber lo que pasa. Pero en general, lo que dice la tendencia, uno imagina, primero, sería deseable que leyes como esta o discusiones como esta se dieran más profundamente en la Argentina y también en otros países. Y es bastante factible que pase, porque el tema existe. Como un faro, ¿no? Claro, es cuestión importante que los jueces también dijeron. Hay muchos precedentes en el derecho internacional, hay muchos planteos generales también en la jurisprudencia argentina. Recordemos, cuando la Corte le volteó por inconstitucionalidad al gobierno los cambios en el Consejo de Magistratura, dijo, esta ley no existe en ningún lado, la inventaron ustedes, no tiene precedente. Esto no basta para hacerla inconstitucional, pero basta para hacerla rara y ponerla en cuestión. En este caso, la Corte, sin comparar con eso, actuó en forma diferente. Pensamientos generales que tiene esto. Se dirá, un triunfo del gobierno, lo es, pero es un triunfo del Estado. Y es un triunfo... Bueno, muchas fuerzas de la oposición apoyaron la ley. También. Repasemos muy velozmente lo que fue el trámite. La ley tuvo una intensa discusión previa, se votó en el Parlamento con mayorías muy amplias, recorrió todo el espinel del Poder Judicial. Foros públicos, recuerdo. Exactamente, todo el espinel del Poder Judicial, y a decir verdad, el fiscal de primera instancia, el fiscal de segunda instancia y la jefa de los fiscales, la Procuradora General, dictaminaron a favor. Excepto la Cámara, todos dijeron que excepto la Cámara, uno de cuyos jueces sabemos volaba y paseaba por cuenta y orden de Clarín, excepto esa Cámara, todo lo demás decidieron a favor, y en realidad hay que decir algo que por ahí choca con el entusiasmo y hasta la sorpresa que produce el fallo. Este fallo es normal, Daniel, este fallo es lo que tenía que salir. Con apego a derecho no había otra posibilidad. ¿Por qué llama tanto la atención? Porque se lucha con un poder consolidado al que se estaba acostumbrado, que siempre hacía lo que quería. O sea, ¿por qué es un gesto tan importante de la Corte hacer un fallo de constitucionalidad que está cantado desde el vamos? Porque podía ser que no lo hiciera cediendo a toda la incidencia que se hizo. El comunicado de Clarín es muy fuerte en ese sentido. Sí. De cualquier forma, el comunicado de Clarín es durísimo. Pero también dijeron que van a acatar, todos van, y hay una cuestión que podemos hablar remitiéndonos mucho más atrás. Ganó el gobierno, ganó el Estado, ganó la sociedad. La lucha por una ley de estas, por el cambio de la viejísima ley de radiodifusión y del Confer, viene de muy lejos. Desde el comienzo mismo de la democracia, los albores de la democracia, esa lucha se planteó de hace mucho tiempo. La plantearon periodistas, la plantearon militantes, con perdón de la palabra, la plantearon académicos, la plantearon luchadores, la plantearon comunicadores. Y muchos políticos en silencio, ¿no? Y muchos políticos y algunos no en silencio. Claro. También hubo proyectos de ley en democracia que después los tiraron al bombo. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es una de las características virtuosas que tiene el kirchnerismo? Como ocurre en materia de derechos humanos, como ocurre con matrimonio igualitario, como ocurre a su modo también con la asignación universal por hijo. Es
que el kirchnerismo transforma eso, que fueron reclamos de minorías o de sectores de luchadores, sectores militantes, en sentido común de las mayorías, en leyes y en instituciones. O sea, en definitiva, lo que fue una lucha de minorías se transforma en una lucha de mayorías y se transforma en la institución de Argentina. Un salto institucional se produjo, la Corte terminó de redondearlo, es un éxito para la democracia. Escribía hoy para el diario en que trabajo, en el que va a salir mañana la nota, y decía, qué bueno que es que en el diario del 30 de octubre, el día que se conmemora la recuperación de la recuperación de la democracia, salga esta noticia en todas las tapas de los diarios del país. Algunos festejando, otros rumiando bronca. Y además, hoy se cumplen 4 años además de la asignación universal. También, ¿eh? Señoras y señores, ha llegado Martín Sabatella. Martín, ¿estás contento, Martín, gracias por venir, hermano. Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas para hacerte. Vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Vamos a ir a una pausa, nos vamos a acomodar. Tenemos muchas preguntas para hacerle a Martín Sabatella, seguramente preguntas de los televidentes que pueden llegar a través de las redes sociales. Pausa, y cuando volvamos, este hombre, Martín Sabatella, contesta nuestras preguntas. Ya volvemos.